Si ustedes se concentran, yo también me puedo concentrar. De lo contrario, es difícil. Recordaba lo de la Florencia ayer, que andaba haciendo aseo, porque me acordé de mí mismo, que la primera vez que vine a la iglesia era inconverso, no era creyente, era de esas personas que rechazaba todo lo que dice la Biblia, todo, o sea, pero la primera vez que vine a la iglesia vine a ayudar. No sé si la hermana Sandra fue a la sala de los niños, fue a clase, pero vine a ayudar en su matrimonio. Estuve ayudando ahí porque habían unas cosas que terminar, entonces faltaba gente que ayudara. Así que vine a ayudar y eso fue lo... Entonces me estaba acordando de eso en la Florencia, de que la Florencia está como visita, ¿cierto? No como creyente, pero así también llegué yo, ¿cierto? No como creyente, sino como para colaborar. Entonces, yo creo que el Señor siempre nos recuerda el momento en que llegamos a Él, cómo llegamos a Él. Y vimos anteriormente, hace un par de semanas, estuvimos hablando del Evangelio en Romanos capítulo 1. Y le voy a pedir que vayamos otra vez allá para que continuemos adelante un poquito. Vamos a ver qué podemos aprender hoy día. Romanos capítulo 1. Y vamos a comenzar el versículo 15. El versículo 15 que ya lo habíamos visto antes, pero esta parte es tan importante que es necesario volver a estar ahí. ¿Ya? Romanos 1:15 dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Ya? La palabra evangelio, ¿qué significa la palabra evangelio? Las buenas nuevas, ¿cierto? Las buenas noticias. Pero sabe que el evangelio, para ser una buena noticia, primero tiene que ser una mala noticia. ¿Ya? Para ser una buena noticia, primero tiene que ser una mala noticia. Algunos están dispuestos a convertirse en cristianos hasta que se les habla de la necesidad de arrepentirse de sus pecados. Muchas veces el orgullo aleja a las personas de la salvación. Quisiera mostrarles dos ejemplos cortitos en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 24 y el versículo 24. Hechos 24. Y dice 24. Algunos días después, viendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. En el contexto de la historia, Pablo está preso y está esperando ser trasladado a Roma para ser juzgado delante del emperador. En ese periodo, que son años, no es 15 días, no es una semana, son años que tiene que estar encarcelado esperando más que su viaje a Roma. Hay varios dignatarios que quieren analizar su caso, quieren escucharlo. Entonces, ¿por qué está preso este hombre? Y cuando Pablo comienza a disertar delante de esta autoridad romana, Félix,
comienza a disertar sobre la justicia. La justicia, que habla de la maldad, del bien y el mal. ¿Cierto? Eso es la justicia. El equilibrio entre el bien y el mal. Del dominio propio. ¿Cierto? De controlarse a sí mismo. Y del juicio venidero. O sea, cuando tú empiezas a hablar de estas cosas, de justicia, de dominio propio, de que viene un juicio, hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo no te voy a escuchar más. No te escucho más. Me voy. Ya, y Félix se espantó, dice la Escritura. Ahora, en capítulo 26, versículo 24 también. Capítulo 26 y versículo 24. Pablo todavía está, ha pasado tiempo y todavía está encarcelado esperando ser trasladado a Roma. Y ahora hay otros dignatarios que vienen a escucharlo, quieren saber. Ahora, versículo 24 dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco, ¿qué dice? Me persuades a ser cristiano. Por poco. ¿Sabes? Me tienes casi convencido. Probablemente Agripa, no sabemos su vida, pero probablemente Agripa hoy día está esperando su juicio en el infierno y diciendo, debería haber creído el Evangelio. ¿Cierto? ¿No le parece? Toda persona que ha tenido oportunidad de escuchar el Evangelio y lo rechaza, sea por orgullo, sea por indiferencia, sea por la razón que sea, algún día se va a arrepentir de no haber tomado una decisión tan importante. Entonces, el orgullo muchas veces nos aleja de la salvación. El orgullo me tenía a mí alejado de la salvación. El orgullo creyendo que yo tenía la razón en todos mis pensamientos. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Ya lo había mencionado esto, ¿cierto? Pero necesito preguntarme, ¿cuáles son mis pecados? Y les di el ejemplo de una persona que se está ahogando en el mar, ¿cierto? Y que necesita que alguien lo salve. ¿Sí? Y este es el ejemplo. Ahora, cuando alguien capacitado, alguien con toda la fuerza, con la destreza, se arroja al mar, lucha contra las olas, rescata a esta persona y la saca a la orilla, esa persona ha sido salvada, ¿cierto? Salvada de la condición en que estaba. Entonces nosotros, si la Biblia dice que Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, significa de que el Señor nos sacó de eso. Nos sacó de eso. Si yo antes era adúltero, yo antes era fornicario, mentiroso, deshonesto, significa que el Señor me sacó de eso. ¿Se entiende? Yo no estoy, ya no me estoy ahogando en esas cosas. No sé si lo entienden. Me gustaría que me dijeran que están acá. ¿Sí? ¿Están acá? ¿Sí? Eso, hermano. Qué lindo saber que uno no está solo. Entonces, mira, en Salmo capítulo 19, versículos 7 al 13, Salmo capítulo 19, versículos 7 al 13. Este pasaje lo hemos visto muchas veces, pero quisiera fijarme en unos pequeños detalles que aparecen acá. Salmo capítulo 19, versículos 7 al 13, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón.
El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Ahora dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Ya? ¿Quién podrá entender sus propios errores sin la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios alumbra el alma, hace sabio al sencillo, lo hace entender sus propios errores. ¿Me entiendes? Por eso que es tan importante, no es, si voy a compartir el Evangelio, no voy a compartir, ven a la iglesia, te invito a mi iglesia, tenemos una actividad, una reunión de matrimonio, una reunión de jóvenes. No, hermano, hay que hablar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que revela dónde está el error. Porque nosotros tenemos la tendencia a pensar de que todo lo que hacemos está bien. Son los demás los que se equivocan. Nosotros creemos siempre tener la razón en la forma de pensar. Pero la palabra de Dios nos muestra nuestros errores, incluso nos hace entender aquellos errores que nos son completamente ocultos. No sabía. Quizá hay algo que tú no sabes que está mal. Pero cuando vas a la Biblia, descubres que tu conducta, tu forma de pensar, tu forma de hablar es pecaminosa, es ofensiva. Es ofensiva tanto a la gente como a Dios. Entonces, hay gente que vive en amargura. ¿Has notado personas así? Que solamente dicen cosas negativas, cosas que solamente piensan lo malo. Y ellos creen tener la razón. Ellos creen que están juzgando bien a todas las personas y no se dan cuenta de sus propios errores. No se dan cuenta del daño que hacen las palabras negativas. Nosotros tenemos que aprender a usar nuestra boca para bendición, no para maldición. Entonces, Romanos capítulo 1, versículo 16, otra vez. Romanos 1, 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En la Biblia, tanto en hebreo como en griego, la palabra salvación implica una liberación, una seguridad, una sanidad, es el acto de ser completos, ¿ya? La salvación es una palabra global que se puede referir a muchos aspectos, no solamente al hecho de salvarnos del pecado. ¿Se entiende? Salvarnos. La salvación es global, es completa, es como decir, es algo mucho más amplio que solamente salvarme. Es decir, hay gente que conoce a Cristo, se arrepiente, recibe a Cristo y son salvos. Pero la salvación no es solamente eso. La salvación es crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Y la salvación también tiene que ver con el servir al Señor. No es solamente quedarse con el inicio del camino, sino que avanzar en el crecimiento espiritual. Entonces, tiene que ver con la justificación, tiene que ver con la redención, con la gracia, con la santificación, que es la parte que a nosotros más nos cuesta. Y la glorificación, que es la esperanza que tenemos, que el Señor viene a buscar a su iglesia. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Romanos 13, versículo 11 al 14.
Romanos 13, versículo 11 al 14 dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Ya? Mire la idea, ¿cierto? Cuando uno está leyendo el texto, si uno no tiene contexto, si uno no entiende todo el libro de Romanos, uno puede pensar de que uno tiene que esperar que va a venir el día de la salvación. O sea, voy a vivir toda mi vida con la duda si soy salvo o no soy salvo. Porque va a venir el día de la salvación. Pero como te digo, la palabra salvación es mucho más completa que solamente el acto mismo de la redención. El acto mismo donde yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, sino que también se refiere a la santificación. Por ejemplo, dice versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, una persona que es salva va a manifestar esa salvación por un cambio en su forma de vida. ¿Entiendes? Esa forma de vida ya no tiene que ver ni con glotonería, ni con borrachera, ni con lujuria, no tiene que ver con esas cosas, porque hay un cambio en su vida. ¿Ha sido salvado de esas cosas o está siendo salvado de esas cosas? Nosotros tenemos que darnos cuenta, hermanos, yo entiendo de que hablar de pecado puede ser políticamente incorrecto. Hoy día, la verdad de las cosas, que muchas iglesias, para poder atraer a una gran cantidad de personas, nosotros vemos de que hay iglesias que son muy grandes. Pero ¿sabe qué es lo que hacen ellos? No acerca del pecado. Los pastores no son predicadores del evangelio, son motivadores. Y la gente está feliz porque te están motivando. Tenemos que levantarnos. Vamos a mejorar en nuestros negocios. Vamos a mejorar en nuestra familia. Amén, dice todo el mundo. Todos queremos mejorar. Todos queremos que nos vaya bien. Todos queremos prosperar económicamente. Todos queremos lograr nuestros sueños. El problema es que el evangelio es un evangelio de transformación que viene a cambiar. No solamente viene a prosperar, viene a transformar el alma del hombre. El problema del hombre no es un problema social, no es un problema económico, es un problema moral. Nosotros moralmente estamos en bancarrota, nuestros pensamientos son malos, nuestras decisiones son malas, nuestras actitudes son malas. Necesitamos un Salvador que nos salve de nosotros mismos. Entonces, a veces nosotros vemos el pecado como algo secundario y no tenemos la actitud para cambiar. Mira 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios 10, 23. 1 Corintios 10, 23. Primera de Corintios 10, 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aquí la Biblia me está diciendo que yo tengo libertad para vivir como quiera, pero tengo que usar mi libertad para escoger las cosas buenas, las cosas mejores. ¿Entienden? Y esto tiene que ver en toda nuestra manera de vivir. ¿Entienden? ¿Cómo guiamos nuestra vida? ¿Cómo gobernamos nuestra vida de acuerdo a la fe? Todo me es permitido.
pero no todo edifica. ¿Entiendes? Yo puedo hacer lo que quiera, pero tengo que analizar. ¿Me edifica? ¿Ayuda a mi familia? ¿Esto bendice mi vida? Mira, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. 1 Corintios capítulo 6, el versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas son lícitas. ¿Qué dice? Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Hay algo que domina tu vida? ¿Hay algo que domina tu pensamiento, tu forma de ser en el contexto de lo que dice Pablo en 1 Corintios 6? Está hablando de los problemas morales que hay en la iglesia de los corintios. Versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y en este contexto dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Nosotros vivimos en un mundo lleno de corrupción, lleno de inmoralidad, por todos lados. ¿Cómo tengo que vivir? Con libertad como cristiano, pero al mismo tiempo luchando por mantener mi independencia. Yo era esclavo del pecado. Yo no quiero volver a ser esclavo otra vez. No quiero volver a sentir, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer esto. Si yo soy así. Yo no puedo evitarlo. Yo soy mujeriego, hermano. Mientras caminamos en la feria, el otro día con mi esposa, delante de nosotros iba un hombre mirando a las mujeres. Caminaba 2 pasos, otra mujer. Cualquier tipo de mujer, no importa qué mujer. Así, de arriba abajo. Una mujer, como si nunca hubiera visto una mujer. Y yo pensé para mí lo que el pecado puede hacer en la vida de una persona. Cómo una persona se convierte en un adicto. ¿Cierto? Vemos a los adictos que no pueden dejar la droga. ¿Cierto? No pueden dejar. Pero hay cuánta gente que no usa drogas, pero son adictos a algo. Son adictos a algo. Y ellos no son capaces de verse a sí mismos. Si ese hombre a lo mejor se viera lo absurdo, lo triste que ver esa imagen en una persona, en un hombre. Si cada uno de nosotros nos viéramos, ¿cierto?, lo ridículos que nos vemos siendo esclavos de algo, en lugar de ser hombres y mujeres libres. Entonces, todas las cosas me son lícitas, me está permitido, yo tengo la libertad como cristiano para vivir como quiera, pero no debo ser controlado, no debo ser dominado por nada, solamente por el Espíritu de Dios. Ignorar el pecado en nuestras vidas no es una opción. Cuando hay pecado, hermanos, tenemos que combatirlo. Y para eso sirve la Biblia. La Biblia me revela a mí cuáles son mis errores. Incluso aquellos que me son ocultos, que yo no los puedo ver, no soy capaz de discernirlos, pero la Biblia me muestra, simplemente por el hecho de estar leyendo continuamente la Biblia, voy descubriendo lo que está mal en mi vida. Entonces, cuando yo descubro lo que está mal, aceptarlo y quedarme así no es una opción. Yo tengo que combatir el pecado en mi vida con decisión, con determinación. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17 al 19. Primera de Pedro 4,
17 al 19. Dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Cierto? ¿Cuántas veces el coordinador, el director de música nos dice, bienvenido a la casa de Dios? ¿Cierto? Y decimos, amén, amén, ¿cierto? ¿Dónde debe comenzar el juicio? ¿Dónde debe comenzar? Según lo que estamos leyendo. En la casa de Dios. En la casa de Dios. Nosotros debemos juzgarnos a nosotros mismos. Debemos decir, estoy mal, no puedo andar en pecado, no puedo andar en fornicación, no puedo andar en lujuria, no puedo tener mi mente llena de malos pensamientos, no puedo tener mi mente o mi corazón lleno de amargura. No está bien. Tengo que combatir esto, tengo que luchar con esto. El juicio debe comenzar en la casa de Dios. Dice, versículo 17, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Usted padece? Por causa del Señor, sabe, Señor, me doy cuenta que tengo malos pensamientos. Reconozco, Señor, que soy mal pensado, que tengo una mala actitud. Lo reconozco, Señor. ¿Qué puedo hacer? Encomendar mi alma a ti. Rogarte, Señor, cámbiame esto, Señor. Estoy de acuerdo contigo que es pecado. Cámbiame. Voy a ser fiel. Voy a hacer el bien. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Hebreos 2 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahora, entiendo, ¿cierto?, la dificultad del contexto de la carta, porque la carta se llama, ¿cómo se llama la carta? Hebreos, ¿cierto? Es una carta escrita a hebreos, no es una carta escrita a cristianos, ¿cierto? Pero los principios son similares. Y dice, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeran? Eso. Si nosotros tenemos una Biblia que nos cuenta la historia en el Antiguo Testamento y cómo cada desobediencia, cada actitud de soberbia, cada actitud de orgullo fue retribuida con juicio, ¿cómo escaparemos nosotros? O sea, si yo he recibido la gracia de Dios para ser salvo y yo persevero en hacer mal, persevero en ser deshonesto, mal pensado, corrupto, si yo persevero en ser inmoral en mi corazón, ¿cómo voy a escapar? Si ellos no escaparon, y no estoy hablando de salvación, está hablando de juicio, está hablando de castigo. Y si somos hijos de Dios, Dios castiga a sus hijos cuando se portan mal. Al igual que nosotros como padres, reprendemos y castigamos a nuestros hijos si somos buenos padres. ¿Cierto? Ahora, si no somos buenos padres, vamos a dejar que nuestros hijos hagan lo que quieran y no los vamos a reprender ni los vamos a corregir. Y el Señor dice que Él reprende y castiga al que ama. Al que ama, perdón, eso dice Hebreos 12, que yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Entiende? Porque si usted no ama a su hijo, usted no lo va a reprender, usted no lo va a corregir, usted lo va a dejar hacer como quiera, como quiera. Y el niño va a crecer sin un orden, sin una estructura.
Ahora, Dios como Padre reprende y castiga, ¿cierto? Y aquí es lo que dice, reprende y castiga la desobediencia. Ahora, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No está hablando de perder salvación, está hablando de recibir castigo. ¿Cómo te vas a escapar tú? ¿Cierto? Bueno. La forma en que estamos viviendo hoy no solo afecta a nuestras propias vidas, sino nuestra descendencia. ¿Usted recuerda los mandamientos del Señor en Éxodo capítulo 20? Sería interesante ver eso, leerlo, pero no tenemos el tiempo, ¿cierto? Pero así como la Biblia nos dice de que Dios reprende y castiga hasta la tercera y cuarta generación. ¿Ha leído eso? No sé si ha leído la Biblia, pero la Biblia dice eso. Pero de la misma manera, Dios también bendice a la tercera y cuarta generación. ¿Entiendes? Y sabes que hay mucha gente que tiene vidas bendecidas, que no son creyentes, no por ellos, sino por sus padres o por sus abuelos. Y porque Dios bendice su promesa, esas personas tienen buenas vidas. Entonces, un beneficio obedecer a Dios. Es un beneficio seguir la voluntad de Dios. Porque nuestras vidas son bendecidas, nuestros hijos son bendecidos, nuestros nietos son bendecidos, nuestros bisnietos reciben bendición, aunque no han hecho nada. ¿Entiendes? Entonces vale la pena obedecer la voluntad de Dios. Ahora, solo al enfrentar el pecado, vamos a entender el amor de Dios y vamos a entender la ira de Dios. Mire, en Romanos otra vez, 1, 17 y 18 ahora. Romanos capítulo 1, versículo 17 y 18. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí pensamos, sí, yo tengo fe. ¿Cierto? Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. No se refiere a la fe como creencia, se refiere a la fe como la palabra de Dios. Y cuando dice, mas el justo por la fe vivirá, vivirá por la palabra de Dios. ¿Entiendes? No, es que yo creo. No. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Así es como tenemos que vivir, por la fe, por la palabra de Dios. Ahora, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Desde aquí, hermanos, desde este versículo, comienza a revelarse la ira de Dios, porque no sé si usted sabe, pero Dios odia el pecado. No sé cómo decírselo, pero Dios odia el pecado. ¿Lo entiende? ¿Lo entiende? ¿Amén? ¿Lo entiende? Sí, porque eso nos da una perspectiva de cómo tenemos que vivir nuestra vida, porque Dios odia el pecado. ¿Cierto? Tenemos esta idea de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y estamos con esta, y sabe que hay iglesias que predican, ven, el Señor te ama tal como eres. ¿Qué dice la Biblia? No, Señor. El Señor te ama, pero quiere transformarte. No te ama tal como eres. Mira lo que dice a Salmo capítulo 7, versículo 11. Salmo 7, 11. Salmo capítulo 7 y el versículo 11. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío. ¿Cuándo? Todos los días. O sea, Dios se enoja. Dios odia el pecado.
¿Por qué odia el pecado? Porque el pecado destruye su creación. ¿Usted cree que Dios planificó la vida como la tenemos hoy día? Que haya enfermedad, que haya muerte, que haya dolor, que haya maldad. ¿Dios planificó esto? No. El pecado entró al mundo por un hombre. Y por el pecado, la muerte. La muerte no existía. No era el plan de Dios. Entró por el pecado. El pecado trae el dolor, la muerte, el sufrimiento, la enfermedad, la injusticia, la maldad, la corrupción, trae todas esas cosas. ¿Entiendes? Entonces Dios odia el pecado porque el pecado destruye no solamente su creación, también destruye a sus criaturas. Nosotros podemos ver, a veces vemos como una persona arruina su vida por el alcohol, una persona arruina su vida por las drogas, y uno dice, por Dios, esa persona era una persona inteligente, una persona trabajadora, y hoy día no es nada, es un despojo humano. Yo digo, ¿por qué en nuestro país no se cierran las fronteras, evita de que se entre la droga de una manera determinada? ¿Sabe? Porque la droga destruye a las personas, las destruye. Yo siento que una persona que mete droga a nuestro país, un chileno que mete droga, es un traidor a la patria. Es un traidor, es una persona despreciable que debe ser destruida porque está matando a millones de personas para beneficiarse él mismo. Uno tiene que odiar el pecado. ¿Entiendes? Como Dios odia el pecado. Nosotros tenemos que sentir eso y odiar el pecado fuera de nosotros, pero también dentro de nosotros. Porque Dios está airado. ¿Entiendes? Por eso que nosotros tenemos que hablar primero acerca de la ira de Dios, porque la ira de Dios revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Juan capítulo 16. Juan 16, versículos 8 y 9. Desde el versículo 7, por favor. Juan 16, 7 al 9 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Nosotros necesitamos tener presentes estas tres palabras: pecado, justicia y juicio. Esa es la labor del Espíritu Santo, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y no solamente al mundo, sino también a los creyentes, nosotros. Nosotros también tenemos que tener claro, ¿cierto?, lo que es pecado y tenemos que sacarlo de nuestra vida. Sea lo que sea, la forma lo que sea. ¿Entiendes? La expresión que tenga el pecado en nuestra vida hay que erradicarlo, primero porque Dios odia el pecado. Segundo, porque el pecado destruye la creación y las criaturas de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener el mismo sentir que hay en Cristo Jesús. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces tenemos que tener este pensamiento. Volvamos a... Mira, la gente no quiere oír acerca del Señor. Nosotros vamos a encontrar que muchas veces la gente no quiere oír acerca del Señor. Mira lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Primera de Crónicas, 28, 9. Este es el consejo de un padre a un hijo. Primera de Crónicas 28, 9. El padre se llama David, el hijo se llama Salomón. Y el padre le está dando un gran consejo. 28, 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre
y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, ¿cuál es el resultado? Lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Salomón vive en otra dispensación. Él no tiene el privilegio que nosotros tenemos de tener el sello del Espíritu Santo. No tiene ese privilegio. Pero ¿sabe que el principio es el mismo? Si tú buscas a Dios, ¿qué va a pasar? Lo vas a encontrar, ¿cierto? El que llama, ¿cómo? Ya, estaba pensando, el que llama se le abrirá, el que busca encuentra, el que llama se le abrirá, el que pide recibe, ¿cierto? Si tú buscas al Señor, lo vas a encontrar. Si no lo buscas, no lo vas a encontrar. Ahora, si tú lo buscas y luego lo olvidas, lo dejas de lado, ¿qué pasa? El Señor también te deja, no en el sentido nuestro. Jamás nos puede dejar. Pero en el sentido de que si yo desprecio su voluntad, el Señor ya no me va a considerar en su voluntad. Yo no pierdo mi salvación, pero un día voy a llegar delante de Él con una vida totalmente, habiendo vivido mi vida totalmente en la carne, lejos de su voluntad. Es un buen consejo, yo encuentro. No sé si... hermanos, en un mensaje anterior le hablé de que Jesús vino a este mundo, primero se hizo humano y viendo la condición de la humanidad, creo que si uno pudiera elegir, elegiría no ser humano. Alguien dijo, escuché, son ideas de las personas, pero de todas maneras tiene algo de sentido, de que los perros viven 14, 16 años. Los seres humanos viven hasta 100 años, incluso más. Y el pensamiento de esta idea era que los perros no necesitan, porque la gente viene a esta vida a aprender a amar. Y los perros saben amar. En su naturaleza saben amar. ¿Cierto? Los perros te aman, te aceptan como eres. A veces los tratas mal, igual te aman. ¿Entiendes? Ellos no necesitan aprender a amar, porque ya lo saben. En cambio, el ser humano necesita toda una larga vida para aprender a amar de verdad. Y yo no sé si eso será real, pero el pensamiento, yo he tenido perros toda mi vida y sé que los perros son increíbles. Son realmente, son seres muy especiales. Hoy día el mundo quiere reunir a todas las religiones en una sola. Hace tiempo que esta idea se está volviendo cada vez más popular. Y la Biblia lo anticipa, lo predice, que eso es lo que va a ocurrir. De que, imagínate, hace 2000 años, mucho tiempo antes, el Señor ya estaba diciendo que viene un tiempo donde va a haber una religión mundial. Y esa religión no va a tener nada que ver con Dios, sino que va a tener que ver con las preferencias humanas. Porque los hombres fabrican sus propias religiones de acuerdo a sus preferencias. Entonces, Romanos capítulo 1, versículo 18, dice que el hombre hace dos cosas. Primero, suprime la verdad de Dios. La verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? Que hay un solo Dios. Un solo Dios. No importa las religiones. No todas las religiones aman a Dios y buscan a Dios. No es cierto. Hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo. ¿Ya? ¿Y sabes qué?
te decía antes de que Jesús se hizo humano, y no solamente se hizo humano, sino se hizo judío. Y durante siglos la humanidad ha odiado a los judíos. Durante siglos, hermano. Solamente tiene que ver la historia. Y se va a dar cuenta cómo han sido perseguidos a lo largo de toda la historia los judíos. O sea, Jesús no solamente se hizo hombre, sino se hizo la persona más aborrecible del mundo. ¿Entiendes? Porque el único Dios verdadero es el Dios de Israel. Sea que a mí me guste o no me gusten los judíos, el único Dios verdadero es el Dios de Israel. Eso dijo Jesús. Él dijo, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene, ¿de dónde? De los judíos. De los judíos. Dios nos da testimonio, dos testimonios principales, su creación y la conciencia. Y voy a tratar de ir rápido porque ya sé que están aburridos, pero la creación, en primer lugar, hermanos, todo lo que existe refleja la naturaleza, el poder, la sabiduría, la inteligencia de Dios. Todo lo que existe. Cada cosa. Un árbol, una piedra, un monte, el sol, la luna, todo refleja la maravilla y la inteligencia de nuestro Dios. Es interesante, hermanos, que con toda la tecnología que tenemos hasta el día de hoy, no se ha podido descubrir ninguna forma de vida en otra parte fuera de la Tierra. No se ha encontrado. Sin embargo, en la Tierra hay millones de formas de vidas. Hay millones de especies. Zancudos, moscas, lo que sea, que hasta las cosas, hormigas, microbios, cosas. Son tantos, hermanos. Hay tanta vida en este lugar que es realmente asombroso. Pero usted sale de la Tierra y no existe nada. No se encuentra nada, ni siquiera un microbio. Eso debería darnos algo que pensar. ¿Por qué aquí hay tantas formas de vida y en otros lugares no existe? La conciencia, hermanos. La conciencia, aún sin conocer la palabra de Dios, nosotros sabemos que es malo mentir, malo robar. Sabemos lo que es malo. Un niño de 5 años lo sabe. ¿Cómo lo sabe? Por la conciencia. Entonces, el problema, según Romanos capítulo 1 y el versículo 18, donde dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Detienen con injusticia la verdad. Y esta palabra detienen significa suprimen. Suprimen la verdad. Los hombres suprimen la verdad. No quieren escuchar la verdad. No quieren recibir la verdad. Aún gente presenciando milagros dicen, yo no quiero creer en Dios. No tengo la intención de hacerlo. Eso es suprimir la verdad. Todo ser vivo tiene acceso a la creación y tiene una conciencia y debería saber que hay un Dios que nos enseña el bien, a quien el bien y el mal le importan. Romanos capítulo 1, versículo 19, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Entiendes? ¿Por qué podemos decir que la creación ilustra la existencia de Dios? Porque Dios la diseñó de esa manera
para que diera testimonio de su existencia. Salmo capítulo 19, otra vez. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, el firmamento, la creación, todo grita que Dios existe. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, Pablo dice de que una persona que no quiere creer no tiene excusa. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus corazones y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. En la antigüedad, hermanos, en la antigüedad, en Roma, por ejemplo, Roma es politeísta, tiene muchos dioses, ¿cierto? Un montón de dioses que se comparan con los dioses griegos, ¿cierto? O sea, podemos encontrar un símil entre Zeus y Apolos, podemos encontrar un símil entre los dioses griegos y los dioses de los romanos. Ellos tienen dioses para todo. ¿Ya? Y nosotros decimos, bueno, es que la gente en esos tiempos era gente ignorante, ¿cierto? Por eso ellos adoraban hombres como dioses. Los propios emperadores se consideraban dioses, ¿cierto? Incluso hay en la Biblia testimonios de dioses que exigieron que se orara en su nombre, ¿cierto? Tenemos el caso de Nabucodonosor, ¿cierto? Era una tendencia, los hombres que llegaban al poder se sentían de que ellos tenían el poder sobre todo, tenían el poder sobre la vida y la muerte de la gente. Ahora, esa gente lo hacía por ignorancia, adoraba a hombres como dioses. Hoy día hemos cambiado porque somos ¿cómo se llama? Una sociedad culta. Hoy día no adoramos dioses. Adoramos personas. ¿Usted ha visto cómo la gente va detrás de una estrella de rock? ¿Cómo va detrás de un artista? Y cómo la gente alaba, ¿cierto? ¡Ah! Cómo la gente está enfervorizada en presencia de su artista favorito. Personas que viajan cientos de kilómetros para ver una presentación, que gastan una gran cantidad de dinero para pagar una entrada, que es el momento más inolvidable de su vida, estar en la presencia de su artista favorito, ¿cierto? Es una forma de adoración. Es una forma de adoración. ¿Sabes? Porque el hombre sin Dios tiene un gran vacío en su corazón. Y busca cómo llenar ese vacío. Y puede ser a través de esto, adorando a otro hombre o a otra mujer, ¿cierto? A un artista, a alguien famoso y llenar tu vida. ¿Cuántos conocen de estos grupos fans, cierto? Fans por ¿cómo se llama? El chico que sale en los avisos de Navidad. ¿Ah? Chayanne, ¿cierto? No, lo adoran, ¿cierto? ¿Cuánta gente lo adora? ¿Cierto? Y algunos, cuando sacan una foto con él es como, oh, qué maravilla, oh, el sueño de mi vida. Pero ¿sabes qué? También hay gente que adora el fútbol. Millones de personas que adoran el fútbol. Y adoran a los futbolistas, adoran a Messi, a Cristiano Ronaldo. Y piensa una cosa tan ridícula en Argentina. ¿Qué piensan acerca de Maradona? ¿Qué? Y que Maradona es un dios, el dios del fútbol. Es una iglesia.
Pero es la mentalidad humana, ¿te das cuenta? Que está encubierta y todo decir, no, pero sí es un chiste, una cosa así liviana, claro, es para nosotros que creemos en el fútbol. Pero es la mentalidad, ¿entiendes? La mentalidad que acepta estas cosas y que busca adorar algo. Otros buscan adorar el dinero. Otros piensan que el trabajo es lo máximo en su vida, su realización personal es el trabajo. Cuando tú no tienes a Dios, tienes un vacío en tu vida y tú tratas de llenarlo con cualquier cosa. No importa el nombre que le pongas, tú estás adorando algo en tu vida, dejando fuera a Dios. La gente no solamente suprime la verdad, la gente también rechaza al Señor. Mira, me gustaría solamente leerlo porque ya no tenemos tiempo. El 24 vamos a leer hasta el 32. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo, que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cuando uno reemplaza a Dios con otra cosa, esto es lo que va a pasar. Dice, honrando y dando culto a las criaturas, ¿cierto? Eso es de la Biblia. A las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, cambiando el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron a tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Alejarse de Dios produce dos cosas. Primeramente, se deshonra el cuerpo. Se deshonra el cuerpo. Las personas se dejan llevar por los apetitos carnales. Segundo lugar, se degrada la mente. La mente, eso dice. Versículo 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es la condición de las personas sin Dios. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Lo entendemos? ¿Por qué vemos a las personas? ¿Por qué vemos que la homosexualidad, el lesbianismo ha crecido de manera exponencial? Uno puede decir, no, es que estaban escondidos y ahora tienen la libertad. No, hermano. Hay personas que simplemente se corrompen por las relaciones de amistad que tienen. Y como no tienen Dios, corrompen en primer lugar sus relaciones humanas, ¿cierto? No vamos a probar, como dijo una vez el presidente, ¿cierto? No, si también por ahí he hecho algo. Como algo normal. Es normal. Y luego dice la Biblia que sus mentes también están reprobadas. Pero lo que yo te quiero decir, porque seguramente dice, bueno, ¿y a nosotros de qué nos importa? Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con quienes las practican. ¿Cuál debe ser la conducta del cristiano? Pero ¿sabes qué? Hay muchos cristianos que tienen un pie
en el mundo y un pie en la iglesia. ¿Cierto? Así viven. Así se sienten bien. De repente tenemos una forma de vida. No, es que yo veo esto, yo soy adulto, yo puedo ver estas cosas. Y vemos cosas que son realmente vergonzosas para un cristiano. Y estamos ahí viéndolas. No damos cuenta que Dios aborrece el pecado y estamos jugando con el pecado. ¿Sí o no? Dígame, ¿estoy mintiendo? No. No hemos tomado una decisión de decir, Señor, entiendo que aborreces el pecado, por tanto yo también voy a comenzar a aborrecer el pecado en mi vida. Y voy a cambiar mi conducta, mis hábitos, los voy a cambiar por amor a ti. Voy a entender que estas personas están perdidas, por lo tanto yo no puedo vivir de la misma manera. Yo no puedo hacer lo mismo que ellos hacen porque ellos están perdidos y están condenados. Yo necesito mostrarles a ellos el camino, un camino diferente. Yo no sé si se entiende. Espero que se entienda, hermano. Sinceramente se entienda, porque la verdad es que a veces nosotros estamos jugando a ser cristianos, jugando como niños, jugando a ser cristianos. No nos importa crecer, no nos importa santificarnos, no nos importa servir. Bueno, no, si voy a la iglesia es suficiente. Hermano, no entendemos de dónde nos sacó Dios. No lo entendemos. Porque no tenemos relación con la palabra del Señor. La Biblia nos revela nuestros errores. La Biblia nos muestra aquellas cosas que nos son ocultas. Necesitamos leer la Biblia, no porque Dios me va a mandar un rayo si no la leo, no, porque yo necesito entender cuál es la verdad de Dios. Y si no lo hago, voy a vivir exactamente igual como vive el mundo. No va a haber diferencia. ¿Por qué la gente piensa que los cristianos son todos hipócritas? ¿Son malos? ¿Son gente mala? No. Porque tienen razón. Porque hay muchos cristianos deshonestos. Hay muchos cristianos inmorales. Hay muchos cristianos ladrones. Hay muchos cristianos que da vergüenza decir que son cristianos. Hay cristianos codiciosos, materialistas. Hay muchos cristianos que son como el mundo, no hay diferencia. Entonces la gente del mundo dice, ¿para qué va a ser cristiano si es lo mismo? No entiende esto. Necesitamos pensarlo, ¿cierto? Bueno, vamos a orar. Bueno, oremos, por favor. Padre eterno, te doy muchas gracias. Pongámonos en pie, hermanos, por favor. Padre santísimo, Dios todopoderoso, te doy gracias, Señor, porque cuando vemos la Biblia, Señor, quedamos asombrados, Señor, de lo que tú revelas en ella. Señor, sabemos que hay un mundo completo, Señor, hay un mundo hoy día que realmente va en la dirección contraria a lo que es tu voluntad, Señor. Ellos están deteniendo con injusticia la verdad. Están renegando, Señor, de lo que es justo, de lo que es correcto y colocando sus propios juicios, Señor, sus propios pensamientos como la verdad. Señor, nosotros somos tu iglesia. Señor, nosotros somos tus hijos. Y nosotros, Señor, somos tu testimonio en la tierra. Y ruego, Dios, de que tú produzcas en nosotros un deseo, Señor, por hacer tu voluntad. Que la santidad, Señor, que tú esperas de tus hijos, Señor, se convierta en nuestra norma de vivir. Que nosotros nos convirtamos realmente en hombres y mujeres que viven de una manera sincera, honesta, profunda la fe. Y no personas que tienen su compromiso tanto en el mundo como una relación liviana contigo, Padre. Dios, te ruego que nos ayudes a entender nuestros errores, que tú, Señor, ilumines nuestras mentes, Padre Santo, que provoques que nuestro corazón
se arrepienta delante de ti, Señor, y reconozca cuando estamos perdidos, Padre Santo. Te doy gracias, Dios eterno, por esta salvación tan grande que nos has dado. Esta salvación maravillosa, Señor, que no la merecemos, Señor, que no somos dignos de ella. Sin embargo, tú en tu inmenso amor, misericordia, nos las has concedido por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Dios, oramos, Señor, de que esta iglesia se haga una iglesia bíblica realmente, no solamente de nombre, sino de hábito, de forma de vivir, y que usted, Padre, extienda su mano sobre cada uno de nosotros para que vivamos conforme a su voluntad. Señor, te damos muchas gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Por Él oramos y en Él pedimos todas las cosas. Amén. Muchas gracias.